27 minutos sobre las 10 de la noche, la noticia de la tarde es el ingreso en prisión de Luis Bárcenas, una decisión judicial adoptada por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional que nos ha llevado a recordar unas declaraciones de Mariano Rajoy que son estas. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto. La persona cuya culpabilidad no iba a poder ser demostrada, según vaticinó el actual presidente del Gobierno, la persona que llegó a tener 47 millones de euros en cuentas en bancos suizos, la persona que organizó las finanzas del Partido Popular durante años, Luis Bárcenas, como les decía, ha ingresado hoy en prisión. Esta mañana, cuando salía de su casa, probablemente no contaba en que hoy iba a dormir en la cárcel de Soto del Real. Este es el momento en el que entraba en la Audiencia Nacional, escuchaba abucheos las personas que se habían concentrado a la puerta, que abuchearon también a su mujer, que también tuvo que declarar hoy ante el juez Pablo Ruz. A media tarde, en torno a las 7, ya se sabía que se iba a decretar con toda probabilidad el ingreso en prisión después de que la Fiscalía cambiara de opinión y decidiera que existía riesgo de fuga y que se solicitara el ingreso, como decía, en prisión del ex tesorero del Partido Popular. Este es el momento en el que Bárcenas abandonaba las instalaciones de la Audiencia Nacional rumbo a Soto del Real. Enseguida vamos a ver el momento en el que llegaba a esa cárcel en la que tendrá que estar en los próximos tiempos. Este es el momento, como les decía. 9 declaraciones después de la primera que realizaba delante del juez Pablo Ruz, se atendía a la petición de la Fiscalía y se decretaba el ingreso en prisión de este personaje, que por cierto hasta hace muy pocos días, hasta hace apenas 2 semanas, era el representante del Partido Popular ante la agencia tributaria. Un proceso atrabiliario en el que hemos escuchado de todo, explicaciones absolutamente extravagantes. Las recuperaremos en parte esta noche. La justicia sigue pues su curso, aunque a la situación procesal de Luis Bárcenas hay que unir las consecuencias políticas que se van a derivar de esta decisión judicial. De momento, la única reacción oficial que ha habido por parte del Partido Popular es un comunicado de prensa de apenas 19 palabras en las que se limitan a decir que una vez más respetan la decisión que haya tomado la justicia. Bárcenas, están viendo en sus pantallas ese comunicado llamativo por lo escueto y por el contenido bueno, muy previsible que hoy ha salido desde Génova. El Partido Popular y exactamente manifiesta, como ha hecho siempre, respeto a las decisiones judiciales en todos los procedimientos. Bárcenas es sin duda uno de los villanos de la jornada, pero hay otro que compite, aunque en este caso por razones políticas. Se llama Joaquín Almunia, como saben es el comisario de competencia de la Unión Europea y hoy verbalizó en un foro inesperado y probablemente sin la no sé, contundencia que requería el anuncio, qué va a pasar con el famoso tax list. Decía esto. El periodo que va desde ese momento hasta el inicio de la investigación, en el que se paralizaron las ayudas en España, es un periodo en el que hay ayudas incompatibles y las ayudas incompatibles implican obligación de devolución. Una cosa que ha puesto absolutamente nervioso a todo el mundo, incluida una de las personas que participaba en ese desayuno, en ese Fórum Europa organizado en Madrid, que le faltó tiempo para saltar, pedir el micro y decirle esto a Joaquín Almunia. Perdón, señor Almunia, soy Álvaro Platero, presidente de PIMAR, representante de todos los astilleros privados de España. Diríjase usted, por favor, al señor Almunia, ¿no? Compañeros. Le he dicho en privado y le vuelvo a repetir en público que lo que usted está haciendo, la propuesta que usted eleva al Colegio de Comisarios es el cierre inmediato de los 19 astilleros privados de España y el final de la construcción naval privada en España. Carlos Emerich, muy buena noite. Hola, boa noite. Carlos Príncipe, moi buenas noches. No, buenas noches non son. Buenas noches, no. Xosé Luis Barreiro, boa noite. Hola, boa noite. Lourenço Fernández Prieto, moi boa noite. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Decía yo dos villanos, no sé si por razones diversas, pero yo creo que ya la actualidad nos ha juntado a dos personas bueno, con una característica especial, no sé cómo lo ves. Sí, hombre, son distintas. Yo creo que Bárcenas está donde tiene que estar. Yo creo que los delincuentes tienen que estar en la cárcel y los presuntos delincuentes que tienen un riesgo evidente o bien de fugarse o bien de ocultar pruebas, pues también tienen que estar en lo que se llama prisión preventiva. Por lo tanto, creo que está donde tiene que estar. Creo que ya era hora de que estuviera donde esta noche va a dormir y ahora nos queda por saber primero qué va a hacer, cómo se va a comportar a partir de ahora dentro de la prisión y fuera hacia el exterior y demandar también agilidad en la justicia.
con este caso, con este tipo de casos, porque está en juego mucho más que la honradez o no de Bárcenas, sino que está el partido que gobierna, el presidente del gobierno que es presidente de ese partido y muchas cosas más que deben aclararse cuanto antes. Xosé Luís, ten que ter medo o Partido Popular? Non máis do que tiña que ter. Eu creo que neste momento o Partido Popular o único que debe de estar intentando é que, digamos, a onda expansiva xenerada polo principio desta investigación non siga crecendo, que é o que sucede con estas cousas. Decía Saavedra Fajardo, verdad, cando se tira unha pedra nun estanque. As ondas empezan a multiplicarse e cada vez son máis grandes hasta que chegan a orela, e eu creo que iso é o que os preocupa ahora mismo. A ver, eu vou empezar, como decía San Pablo, non falando ben de mismo, pero tampouco ocultando os méritos. Hai 9 días, me parece que escribí un artículo que decía, se titulaba así, "O prendemos a Bárcenas o vaciamos las cárceles". Era un escándalo que este tipo estuvera fora. Naquele artículo tiña unha frase que decía, enumeraba unha serie de cuestións e decía nada presuntas, que é como xa pasar por encima de toda necesidade de prueba e de todo sin ningún temor, porque é un escándalo o que sucedeu con este asunto. O que lamento enormemente é que, porque eu creo que agora non hai que saber nada máis do que se sabe. Eu creo que non hai, el non pode cantar nin pode revelar nada, salvo detalles, pero o crime en conxunto, que é unha financiación non a mano armada, pero si armada con bolígrafo, absolutamente corrupta e continuada durante 25 anos, eso non hai que no poida negar neste momento. Estaremos ante o problema da proba xudicial e tamén da dilixencia xudicial, que a eso me quero referir en último término. Pero os feitos están clarísimos. Aí montábanse os millóns, nunca se falaba, os millóns de euros, nunca se falaba por menos de dúcias, verdad? Todo vai por dúcias de millóns, e o que se pegaba nas mans dos administradores parece que eran cifras absolutamente astronómicas, porque o descuberto contase neste momento por moitas dúcias de millóns de unha sola persona. Faltan por investigar o que pasou antes, o que pasou despois, o que pasou conjuntamente con aquelo, etc. É realmente unha cousa tremendamente escandalosa. Creo que ademais era porque Bárcenas digamos que se portou chulescamente en todo o proceso. E creo que ademais era porque o Partido Popular non foi nunca capaz de falar deste asunto sin decir memez tras memez desde o primeiro hasta o último. Non hai ningunha cousa que desde o punto de vista da educación xurídico, político e incluso da mínima moral sea aceptable de todo canto afecta a este maldito caso. Entre as cousas que non son aceptables é que este asunto se tardara un ano en producir. Por que o digo? A ver, eu son moi pouco partidario e moi pouco devoto... E siguen sin entrar no Partido Popular. Sí, a iso me vou referir. Porque me referín aquí 20 veces e vou me referir unha vez máis, verdad? Porque levo reclamando eso desde o principio, pero eu creo que é tarde. Xa está, supoño, claro. Porque vamos a ver, eu non son nada partidario da cárcel. E eu se pedía a cárcel para este señor, que é pro único que pedín a cárcel, me parece que na miña vida, porque non creo nese modelo, é porque... tiña a sensación, primeiro, tiña dúas sensacións. Unha de que había unha gran diferencia. Os presos de Galicia, verdad, que se un día chamaron por teléfono e xa van esposados á imputación, e este, que estaba, parece que vacunado contra todo. Pero segundo, porque era o momento en que unha entrada no Partido Popular, por certo, como a que fixo o xuiz, como se chamaba? Barbero, no PSOE, cando foi o tempo de Filesa, non hai que preguntarse se se pode facer, aquelo xa se fixo así, entrouse en Ferraz e levouse todo o que había que levar, non se fixo. E, por tanto, tuvemos todos a sensación, e eu teño a absoluta convicción, de que non só Bárcenas, senón unha brigada especializada do PP estuvo amañando e destruindo todo o que había que amañar e destruir para que este caso se quedara, non se vai quedar en borrallas, pero para que se quedase na mitad da fogueira que podía haber. E eu creo que iso é absolutamente imperdonable, porque é o único caso en España no que está pasando.
A todos os demais, recordamos os de Converxencia e Unión esposados subindo na furgoneta, recordamos os de Aguirre, os concellos, por calquera cousa. O único caso que non produceu isto, porque a mí agora non me importaría que se soubera feito o de Bárcenas, souberan registrados, souberan levado os papeles e os ordenadores ao principio, que deixaran na rúa cunha fianza, e incluso non me importaría nada que se marchase a esquiar ao Canadá e non volvese. O problema é que a parte fundamental de todo isto foi destruída e foi ocultada porque se deu tempo de unha maneira absolutamente imprudente e inexplicable no contexto judicial español para que eso sucedese. Hay que recordar que al principio de este proceso, desde que vieron la luz los famosos papeles de Bárcenas, sí que hubo una tarde en la que parecía que la policía iba a entrar en Génova. Finalmente ese registro no se produjo. Carlos Príncipe. Y hubo otra en que había una furgoneta... No, el mismo día salía una furgoneta que ponía destrucción de documentos. Una casa especializada en destrucción de documentos. Bueno, pues, a ver, en primer lugar, es evidente que la justicia no es la misma. La infanta no tiene el mismo trato judicial que la esposa del socio del señor Urdangarín. Y yo, que soy miembro del Partido Socialista, cuando tuvimos un problema de financiación grave, como fue el tema de Filesa, lo tuvimos que asumir y una generación se tuvo que ir. Y entró el juez en nuestra sede. Bueno, hay uno que sigue, creo que es vuestro secretario general ahora, ¿no? ¿Quién? Rubalcaba. No, Rubalcaba no estaba en la ejecutiva, no estaba en aquel momento en el tema, no. Ahí la generación que estaba, que eran Sala, Galeote y tal, lo que era el viejo aparato de Ferraz y PSC, se fueron. Y se fueron a la cárcel, ¿eh? Y se fueron sin nada. Alfonso Guerra perdura todavía, ¿eh? Alfonso Guerra está absolutamente desplazado, es periférico. Yo creo que lo que estoy diciendo es que el presidente del gobierno de España está caducado como el yogur. Yo no sé cuánto tiempo va a aguantar, pero es insoportable que un hombre que ha sido secretario general o presidente del partido con el señor Bárcena pueda mantener. Le pasará lo mismo a Felipe. Es decir, si estas cosas cuando pasan te llevan por delante. Y cuanto más tarde el PP, es decir, el PP si fuera inteligente, que no lo es, porque el PSOE tampoco lo fue, porque todos los aparatos de poder tienden a ser resistentes, lo que tenía que hacer es hacer una transición. Y hay gente en el PP que no tiene nada que ver en esto. La señora Soraya o el, ¿cómo se llama este muchacho? Núñez Feijóo, no tienen nada que ver en esta historia. No tienen nada que ver. No tienen por qué pagar las culpas. Como yo no tengo por qué pagar las culpas de Filesa y sin embargo las pagué electoralmente. No sé si me estoy explicando. Entonces esto va a ser impepinable. Con lo cual yo preveo que hay una generación que en el plazo de 3-4 años, y tomar nota el día que lo digo, desaparecerá de la política. Tendrán, hombre, desaparecer de la política no quiere decir que termine en la cárcel, pero no tendrán los puestos de relevancia y tal. Y dos, que tiene que haber dentro del PP un relevo. Y después, ¿seremos capaces en este país de aprender? Todos los partidos políticos, todos, desde el PSOE, el PP, el PNV, Convergencia, y ya no voy a citar más, pero todos tenemos un problema gravísimo de financiación, grave de financiación. Cambiemos de una puñetera vez la ley. Que no se ha querido resolver hasta ahora. Yo digo que yo siempre lo he dicho, hay que cambiarla y hacer una financiación no pública, prohibir la financiación pública, financiación transparente con crédito fiscal y que se sepa, porque lo que se está haciendo es exactamente igual. Yo prefiero saber cuánto da FCC al PP, al PSOE, al Bloque y a Izquierda Unida. Déjame aportar más datos. Porque están dando. Los delitos que le imputa el juez Pablo Ruz a Luis Bárcenas y que justificaron este ingreso en prisión, que por otra parte era un cierto clamor en la sociedad en los últimos tiempos. Presuntos delitos contra la administración pública, contra la hacienda pública, de blanqueo de capitales, de estafa procesal en grado de tentativa y de falsedad en documento mercantil. Como les decía, son los presuntos delitos que habría cometido Luis Bárcenas y que lo condujeron esta tarde a la prisión de Soto del Real. Decía esta tarde porque, como les contaba al principio del programa, esta mañana llegaba a declarar a la Audiencia Nacional. A Luis Bárcenas lo recibían con gritos de ladrón. El fiscal considera que el extesorero del PP habría defraudado 10 millones de euros a Hacienda en 4 ejercicios diferentes. También le acusa de blanquear otros 11 millones de euros más. Uno de esos delitos fiscales lo extiende Anticorrupción a su mujer, a la que también abucheaban al llegar. Rosalía Iglesias apenas ha estado media hora ante el juez. A su salida, la mujer de Bárcenas respondía con una sonrisa a los insultos. Bueno,
Bueno, como os decía, muy pocas reacciones ha habido desde que se decretó ese ingreso en prisión desde el Partido Popular, simplemente las personas que tenían ya actos programados y que fueron abordados por los periodistas. Es el caso del ministro de Justicia que dijo esto. Creo que ante cualquier actuación que nazca del Poder Judicial, lo que tenemos que hacer el resto de los poderes del Estado y todos los ciudadanos es absoluto respeto y, desde luego, manifestación de plena colaboración con la Administración de Justicia. El Gobierno de España tiene rotundamente decidido que en todo aquello que sea requerido de colaboración por parte de los jueces y tribunales va a estar ahí siempre colaborando, y yo en estos momentos lo que pido a todos los ciudadanos es que tengan una confianza plena en nuestro Poder Judicial, en nuestros jueces y magistrados, porque sin duda ninguna es a ellos a quienes les corresponde el dirimir el análisis de cualquier conducta que haya podido ser considerada ilícita, y a todos los demás, incluido por supuesto el Gobierno, lo que nos corresponde es colaborar incondicionalmente con ellos. Bueno, movemos un poco la línea de ese comunicado, de ese escuetísimo comunicado del Partido Popular. ¿Alguna reacción más reciente de los últimos minutos? Antonio Hernando, por parte del Partido Socialista, que dijo esto. La persona que ha sido durante más de 20 años tesorera del Partido Popular y ha controlado las finanzas del partido del Gobierno haya entrado en prisión es motivo suficiente para que el Partido Popular dé explicaciones esta misma tarde, para que abra una nueva etapa de colaboración con la justicia. Lejos quedan aquellos días en los que el Partido Popular decía que confiaba en el señor Bárcenas, en los que decían que las siglas LB no se referían a Luis Bárcenas. Por eso, hoy se tiene que abrir una nueva etapa en la que el Partido Popular debe, de una vez por todas, aclarar toda la situación en torno a su financiación, a los manejos de su extesorero y colaborar con la justicia y explicar a los españoles qué es lo que ha pasado en esta enorme, monumental trama de corrupción. Carlos Emerich, tiña que ter comparecido, por exemplo, Dolores de Cospedal? Que, vamos ver, aquí hai varias cousas que chaman a atención, e decía antes José Luis Barreiro. Moito tardou a Fiscalía, por certo, dependente do Goberno, en decatarse do que se decatara o conxunto, non, da sociedade, que este home tiña que entrar en prisión. Pero non hoxe porque se descubra, non, que ten diñeiro en Uruguai, ten diñeiro nos Estados Unidos e pode escapar, e que xa tiña diñeiro en Suiza, e que había uns indicios, eu creo que enormes, pero bueno, a Fiscalía non quere que Blesa estea na cárcel, non quere que a Infanta sese investigada, nin sese imputada, e tampouco quería que Bárcenas estivese en prisión até que os indicios, os feitos eran, bueno, de tal magnitude que, bueno, non podía salvar a cara de outra maneira. Eu creo que isto hai que dicilo, e a Fiscalía no Estado español depende do Goberno, directamente do Goberno. En segundo lugar, claro, eu creo que non deben estar hoxe moi tranquilos, verdade? Non deben dormir moi tranquilos hoxe nin Rajoy, nin Aznar, nin Cospedal, nin todos aqueles que, segundo os papéis de Bárcenas, recibiron cartos. Recibiron cartos ensobrados, en sobre, en negro, e sen declarar a Facenda. Porque os papéis de Bárcenas di que toda esta xente recibiu cartos. Eu non sei Bárcenas como vai reaccionar, verdade, a súa estadía en prisión. A min, hoxe, quizáis non teña nada que ver, pero seguindo, bueno, pues un vai no coche, escoitando na radio o suizo a Bretón, non, o que está acusado de matar os fillos, estaban declarando que estiveron en prisión con él. Sí, e decía, bueno, pois un compañeiro de cela que puxeron ali para que non se suicidase, este home, pois nun momento pois parece que unha persoa moi fría, pero que perdeu os estribos, o que decía. Eu non sei o que dirá Bárcenas cando perde os estribos e vexa que vai estar en prisión durante bastante tempo, porque espero que a Fiscalía non cambie mañán de opinión e pida a saída de Bárcenas de prisión. Entón, eu creo que Rajoy, Cospedal, Aznar teñen motivos para non dormir tranquilos esta noite. Espero que o sigan tendo durante moitas noites máis. A mí hai dúas cousas que me... Como pasa isto no mundo? Isto pasa moitas veces, claro. É dicir, que pasa nas democracias habituais? Pois eu creo que nas democracias habituais o que pasa é que se intenta ocultar o escándalo.
míntese, engánase, mátase se é necesario para ocultar escándalos tremendos. E iso por qué? Porque cando se descubre o escándalo, efectivamente, é un escándalo. Actúa a lei, actúan os poderes... No, aquí ocorre xusto ao revés. Actúan os poderes e, bueno, se pagan os precios. Aquí, en cambio, que ocorre? Prolongamos o escándalo, antes se decía, prolongamos o escándalo durante 9 declaracións. É a 9ª declaración. Publícase nos periódicos, nos xornais, filtracións dos sumarios, declaracións, papéis secretos, se fan de forma diferida despedimentos, se prometen auditorías. Recordades a auditoría? Recordades aquela auditoría que iba a aclarar o asunto interno e era a gran expresión, ninguén máis, o sea, se fan cousas ridículas, creo que antes o decía Barreiro, non? E as declaracións, non, pero todo é ridículo. Non, digo as declaracións da renda. Sí, as declaracións, todo. Iban a presentar, sí. Non, é dicir, eu creo que eso é o primeiro que me chama a atención. E logo hai outra cousa que eu creo que na que creo que nos debemos de centrar, bueno, na que eu me centro polo menos, non? É dicir, por que é o único caso en España neste momento onde a xustiza está actuando en todas partes, por que ha sido o Partido Popular impermeable? Creo que esa é a gran pregunta. Inmune. Impermeable á entrada dos xuíces, non? Neste contexto. Eu creo que a resposta cabe dar a Gallardón e o comunicado do Partido Popular. Aí está a resposta perfectamente a por que ocorre eso. Eu non sei o que fará Bárcenas, non creo que poda contar moito máis, non creo que poida amenazar, é que xa sabemos todo. A ver, a cuestión, Carlos, é que pode contar que non saibamos, que ten aínda máis diñeiro. Como lo tenía Sanchís? Como son os negocios con Sanchís? Que aparezan recibís, por exemplo, da igual. firmados por determinadas persoas. Desde o punto de vista xurídico será moi importante. Será moi importante. Pero vamos a ver, se aparece un recibi firmado polo actual presidente do goberno, recibí uns cartos que non foron declarados a Facenda, por exemplo, tería que telo guardado Bárcenas. E levan, presuntamente, amañando, facendo auditorías e correxindo contas e adecuando un montón. Estamos falando dun señor, unha anécdota nada máis, que hoxe, hai que falar tamén da personalidade da xente. Hoxe, Luís Bárcenas, cando iba a ser conducido a Soto del Real, colleu o abogado da acusación particular e dixolle, me vas a encontrar. Quero dicir que un personaxe que ten certas derivas, certos comportamentos que cabe esperar que o mellor sí que ten guardado algo na recámara de cara a contrarrestar o seu ingreso en prisión. Aquí non se sabía nada, pero resulta que a raíz do que vai saindo a través de Bárcenas, porque Bárcenas é a Gürtel, e Bárcenas, como se dicía, pois é toda a trama de Sanchís, Naseiro, é dicir, unha trama de financiación corrupta do Partido Popular. Pois soubemos esta semana que hai unha comisión de infraestructuras do Partido Popular, que supoño que non define a política de infraestructuras do PP, senón que decide... Claro, o que está decidindo é... Que presidía quen o presidía. Exacto, presidido polo presidente do Tribunal de Contas, que supostamente suponse que o que fai. Entón, eu non sei o que pode saber máis Bárcenas, non o sei, porque aquí sorprendémonos de día en día. Poden aparecer documentos, se poden aparecer... Deixádeme que recuperemos unha cousa, Lorenzo, escoitamos enseguida. Estes días chamounos moito a atención, falando deste asunto, la escuchábamos hace un par de días, pero me apetecía recuperarlo hoy, esas declaraciones de Arantxa Quiroga, que como sabéis es la nueva responsable del Partido Popular en el País Vasco, que fue absolutamente contundente con este asunto, dijo esto. Efectivamente, esto es un problema para el Partido Popular. Todos los militantes del Partido Popular están asqueados con este tema. Y lo que deseamos es que la justicia actúe cuanto antes. Mientras algunos de nosotros íbamos con las piernas temblando a los plenos, otros estaban para otras cosas en la política. Pero lo mismo que a mí me parece vomitivo, estoy segura que a los responsables de mi partido les parece lo mismo. Estoy segura de que cuando se pueda, el Partido Popular debe afrontar esa recuperación de la confianza perdida por culpa de algunos. Contundentes declaraciones, como decíamos, de Arantxa Quiroga. Lorenzo, decías... É verosímil o que dice Carlos, non? A cuestión é, a miña pregunta é como cidadán, que máis podemos saber? É dicir, efectivamente, pode haber probas contundentes que, do punto de vista procesal, determinen non sei cantas cousas, pero a xente conoce, sabe, e canto máis se manteña o escándalo e máis deglutamos todo isto sin nada, menos escándalo hai e se normaliza a corrupción. Porque a cuestión non é que haxe financiamento ilegal,
Isto non é un proceso de financiamento ilegal, é un proceso de enriquecemento ilegal, que son dúas cosas distintas. O sea, aquí hai un montón de xente que se enriquece ilegalmente de paso que se financian os partidos. Pero eu non sei xa se é antes o ovo ou a galiña a estas alturas. Xa empezo a ter as miñas dúbidas. Ah, perdón, pensé que estaba seguindo. Recordar unha cousa que me parece moi importante. Gustanme moito as declaracións que acaba de facer a presidenta do Partido Popular Vasco, pero que eran exactamente igual as que facía o anterior Basagoite en plena refriega, de tal maneira que esa declaración do País Vasco veu sempre. Me parece que é moi importante porque decilo, porque eu creo que foron os únicos que mantuveron o tipo de Galicia. Bueno, pero Galicia ten algunhas manchiñas por aí, ten que explicar, por exemplo, Galicia ten que explicar a Pablo Crespo. Pero no estaba en el partido, ¿no? Feijóo dice que se ingresó en el 2000, ¿no? Bueno, apliquémosle a todo el mundo la misma cuestión. Soraya ingresa en el partido en el año 2001. Me da igual. Alguien tiene que decir que si el Partido Popular se llevó 20 millones a Madrid, y eso está en los mismos papeles de Bárcenas, alguien tiene que decir cómo ingresaban y por qué los millones en el siglo XX, con la alta tecnología que implantó Fraga, viajan en maletas en vez de viajar en transferencia bancaria. De tal manera que este tema hay que tomarlo como un escándalo extraordinario. Quiero decir otra cosa. Claro, ¿qué dimensión tiene este escándalo? Hay una escándalo? cosa que me fastidia muchísimo, es los que hablan como papagayos, que es en este caso el ministro de Justicia, sí, ¿verdad? Porque el ministro de Justicia coge y dice, se aprendió una cosa como los loritos y dice, hola muñeca, ¿verdad? A ver, hay que tratar a los jueces con absoluto respeto. No, hay que tratarlos con buen criterio. Y cuando nos toman el pelo, que es bastante frecuentemente, hay que decir que nos toman el pelo. Dice, hay que tener confianza plena. Ninguna, ¿verdad? Y hay que tener un rigor histórico para tratar este asunto. Y hay que saber cómo se hace. Y hay que saber que un tipo que hace una falsedad de un talón de 250 euros entra a la cárcel directamente y estos no entran. Y yo creo que, y luego no se puede estar siempre saliendo de este asunto. A ver, los comunicados a veces por tener pocas palabras no son tal. No hay son menos importantes. Pero hay que las palabras tienen que ser de verdad. Hay 3 palabras de un comunicado famoso que es requiescat in pace, ¿verdad? Bueno, pues uno de esos, que digan uno de esos, que podía haberlo puesto y algo habría cambiado la cuestión y eran menos palabras, ¿no? Completamente de acuerdo, Bueno, efectivamente. pues Tienes toda la razón. La crítica no está en el tamaño, sino en el contenido. Dice, efectivamente. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque han pasado tantas cosas desde que Luis Bárcenas llegó a nuestras vidas, que probablemente hemos ido dejando ya cosas por el camino. Así que vamos a hacer un pequeño recordatorio de los grandes momentos, de los grandes hits de este señor, de Luis Bárcenas. No haya ningún elemento nuevo que destruya esa presunción de inocencia, el señor Bárcenas continuará en su puesto de tesorero. Bárcenas, ¿está usted tranquilo por su presunta implicación en el caso Gürtel? ¿Puede demostrar su inocencia? Bárcenas ya tomó una decisión, que es la de renunciar transitoriamente a sus responsabilidades como tesorero en nuestra organización, pero a mí me parece que el señor Bárcenas ha hecho un trabajo extraordinario durante muchísimos años en el Partido Popular. La propia Fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto. Me parece que la bomba de Bárcenas se ha activado. Me encuentro muy tranquilo y con muchas ganas de declarar, como siempre he hecho en sede judicial. Yo no voy a citar porque no lo he hecho ayer y no lo voy a hacer hoy a nadie. Ni lo ha presentado como persona física, ni lo presentó como persona jurídica, sino es a través de interpuestos. ¿Son sobresueldos en el Partido Popular? ¿Qué es lo que puede decir? La querellada no parece. La verdad sobre las cuentas del Partido Popular es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. 10 millones de euros. Cuidado que se ¿Han devuelto los ordenadores? ¿Los ha reclamado? ¿Importantes los ordenadores? ¿De la demanda del Partido Popular? Le pregunta a usted sobre alguien que no está en este momento en el Partido Popular. Tiene su vida propia
igual que tiene su vida propia el Partido Popular, pero hace tiempo que ya no está ligado a él. ¿Qué avergonzado el estar en una situación como esta? ¿Sabe usted si hay un finiquito firmado por su parte? Lo que aquí sé es que el Partido Popular contrató a Bárcenas y el Partido Popular ha despedido a Bárcenas. Casos como do señor Bárcenas me repugnan igual que vostede ou máis. Ojalá no se le hubiera contratado nunca al señor Bárcenas. El señor Bárcenas a un lado y el Partido Popular al otro. Bueno, parte de las cosas que se dijeron, aunque hemos dejado fuera de esta batería, la que sin duda es la declaración estrella de todas las declaraciones extrañas, no sé qué calificativos utilizabas tú antes, que hemos escuchado por parte de los dirigentes del Partido Popular en todo este proceso. Sin duda, la declaración que se lleva el Óscar a la mejor declaración es la de Dolores de Cospedal con aquella famosa indemnización en diferido. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Impresionante, impresionante. Faltaba seguramente estas imágenes que había que poner debajo una cinta de esas que llevan recordando que mientras estaba diciendo eso el señor Bárcenas seguía siendo el representante del Partido Popular delante de Hacienda. Hacienda, que fue hasta hace 15 días. Exactamente. Hace 15 pero hay días. una cosa que es mucho más grave. No, más que esto no. Sí. No, esto es grave de todo. No, pero es mucho más grave que todo eso. A ver, exactamente. Yo he sido un dirigente del Partido Socialista. Yo he conocido al menos 2 o 3 tesoreros del partido y los pobres de mi partido ni un clavel. Los pones boca abajo y ni un clavel. El pobre Alonso, el que tuvimos primero, que era aquel famoso que salió, que lo denunció Alonso Puerta, que es en las contratas de la basura de Madrid en el 79 le daban y el tío bajaba tenía un apartamento y bajaba a coger el dinero y tal. Carlos. Bien, pues los nuestros se han muerto todos pobres como ratas. El pobre Galeote está trabajando en un hospital en Córdoba y tal. Coño, los del PP, Sánchez es el que suministra a Coca-Cola el concentrado de limón, la finca más grande esa que tienen de Naseiro, aparte de coleccionista de arte, bueno, es un hombre de pudientes. Álvaro Lapuerta, es decir, todos los que han pasado por ese puesto se han enriquecido. Coño, esto, un médico no es tonto. Cuando se producen 4 no son coincidencias. Lo único que demuestra eso es que no tenían la sensibilidad para el arte que tienen los del Partido Popular. Una pregunta. Sí. ¿Cómo es posible esto? Esto es ya posible. no Bárcenas. ¿Cómo es posible esta gestión de la crisis? ¿Y cómo es posible que nadie haya sido cesado? Porque esto, vamos a ver, es posible porque hay una connivencia de los poderes. Si se trata este tema como se tratan otros asuntos, y vuelvo otra vez al de aquí, si se tratase este asunto como se trató al exalcalde de Orense, si se tratase este asunto así, exactamente de la misma manera, habrían llegado 45 autobuses al Partido Popular, se habrían cogido al personal del Bedel hasta y se los habrían llevado imputados, de los cuales aproximadamente el 10% se habrían quedado en la cárcel y los otros habrían vuelto imputados a su casa y estarían imputados 16 años seguidos. Aparte de eso, se registrarían todas las sedes de España, se llamaría a toda la gente que anduvo llevando los maletines y tal en este sentido, se le preguntaría a la gente cómo se recaudaba la pasta, no se dejaría decir esa cosa de yo no estaba allí, todo esto sería Eso así. por la parte procesal, digamos, pero por la parte de la gestión interna de la crisis. Bueno, por la gestión... ¿Cómo se puede explicar que un partido como el Partido Popular... Porque para que alguien hubiese roto el hilo de los despropósitos, tenía que haber una persona que no solo no tuviese ninguna implicación, sino que no estuviese dependiendo de nadie que tuviese una implicación. No hay nadie ahí dispuesto. Es decir, lo que tenía que haber hecho el Partido Popular en ese momento era introducir a alguien y crearse una persona, como se hace en los procesos de paz y tal. Hay que construir al negociador, ¿verdad? Pues tenía que entrar la persona encargada de demoler toda esa parte criminal ordenadamente. Pero hay que hacerlo.
Y ellos no lo pueden hacer porque son ellos los que tienen la responsabilidad directa o indirecta. El que no la tiene directa, la tiene indirecta. Y ese es el tema. Y luego hay un tercer asunto que hay que decir porque parece que lo olvidamos. Y esto que voy a decir es donde está la verdadera gravedad del tema, porque es la gravedad que se transmite a todo el conjunto. Si a Bárcenas le hubiese tocado la lotería, efectivamente hubiese sido la persona más afortunada de la bolsa, que también una persona tan rico que cree que la bolsa es una lotería en vez de ser un ejercicio de predicción científica, ¿no? Y si hubiesen estado, digamos, utilizando solo dinero negro, es decir, dinero legal pero negro, es decir, no en Hacienda, bueno, pues esto sería una cosa. No. La razón por la cual corren cientos de millones de euros por esas vías, y en esto sí que hay que decir una cosa, no está solo el Partido Popular, y eso también explica una parte del por qué no hay en este momento una sublevación general en los foros y en las instancias políticas contra esto, es porque mediante una situación que es delictiva sistemáticamente, que es cobrarle comisiones a los contratistas, unas veces en el sentido estricto, llevarles el 2 o el 3%, y otras veces haciéndolos colaboradores necesarios en los sobreprecios que se pagan de la administración para luego cobrar y financiar a los partidos, esto no sería lo que es. Pero estamos hablando exacta y taxativamente de eso. Eso se podrá probar o no se podrá probar. Lo que yo puedo probar es que no hay ninguna manera de hacerse con cientos de millones de euros que no sea así. Es decir, en tan poco tiempo, yo además, ya sé que claro, rezando, trabajando, haciendo impuestos, ahorrando, etcétera, que no se gana eso. Eso llega de otra manera. Carlos, estabas eu creo que isto nos leva a dúas cousas. Primeiro, unha cuestión que teña cuidado Arantxa Quiroga, porque Feijóo fixo unhas declaracións similares e logo sacaron unhas fotos. Supoño que ela non terá fotos parecidas ás que tiña Feijóo cun narcotraficante, non? Como despois se demostrou. Digo porque eu sospeito que foi desde o Partido Popular, desde onde filtraron... A eso se refería Bárcenas. Yo creo que as fotos de Yo creo que Bárcenas. E logo iso de que desde o Partido Popular Vasco, bueno, non había ninguna implicación, creo que estaba un irmán, non? De Maior Oreja, nunha das constructoras que financiaba. E reconoció además que quero decir que, bueno, sobre iso habería moito que falar. O que pasa que eu creo que Barreiro daba agora no cravo. É dicir, hai corruptos e hai corruptores. Entón, o Partido Popular financiase dunha forma ilegal, dunha forma corrupta, porque hai empresas que están interesadas, primeiro, en que haxe un partido como ese, e segundo, porque tiran tamén cacho dese financiamento. Entón, todo ese entramado empresarial que se forma alrededor do Partido Popular, empresas, verdade, con sede en Madrid, e que non son alleas a decisións que se están tomando, porque cando a semana pasada saía Soraya Sánchez Santamaría anunciando ese gran proxecto que vai a forrar, creo que 37.000 millóns de racionalización administrativa, vamos a eliminar duplicidades, cal era unha das medidas estrela? E imos centralizar a contratación. É dicir, a contratación toda centralizada en Madrid, iso que supón? Non, vamos centralizar os contratos de limpeza, é dicir, que só vai haber unha empresa, Eulen, quizáis, que vai coller todos os contratos de limpeza, eso con sede en Madrid, eso cárgase. Pero también te daba otra explicación que tú recordabas antes, que es que todo eso lo va a vigilar la comisión. Sí, el Tribunal de Cuentas, efectivamente. Cuyo presidente presidía a su vez la comisión ilegal que practica... Quero decir que este tipo de decisións non son alleas o que está sucedendo. Non son gratuitas. Imos rematando con este asunto, xa Lourenço. A cuestión precisamente eu creo que está aí, é dicir, quen compra a quen. Eu creo que aquí hai, en fin, os que nos dedicamos a estudiar as sociedades no pasado, hai algo que sempre hai que facer, que é buscar as relacións parenterais. Xa Levi-Strauss e Michael Cimino, en ámbitos diferentes, o demostraron. Eu só espero unha cousa, que as Olimpiadas non caigan en Madrid. Porque como as Olimpiadas caigan en Madrid, entón, todo isto, porque a razón de por que todo isto se pode xestionar políticamente dunha forma tan absurda, que era o que preguntaba Fernanda, eu creo que ten que ver coa lógica da impunidade. Isto non pode saberse, como se vai saber todo isto. Como se vai saber que todas estas empresas están facendo o que están facendo, presuntamente. Como se pode saber todo o que está detrás disto e todas esas relacións. E a mellor forma de tapar todo eso é justamente que haxa unhas Olimpiadas en Madrid. Novo negocio, nova vía,
y no barriada. Bueno, hay más Surra da cosas, Liña. por ejemplo, Eurovegas, que ayer veíamos al presidente de la Comunidad de Madrid, que a mí se me pusieron los pelos como escarpias anunciando un nuevo aeropuerto en las afueras de Madrid. ¿Cómo se puede alguien plantear un nuevo aeropuerto en estos momentos? Es muy importante que al final esto sirva para algo. Ya. Porque, es lo más importante. Porque en este país tenemos historia. Claro, y por eso fue hablado de escándalo. yo personalmente no creo que Bárcenas sea el Partido Popular ni que el Partido Popular sea Bárcenas. Pero que lo crea yo no tiene importancia. Es decir, para eso está, el no confiar sistemáticamente en el sistema judicial tampoco es bueno. Tampoco es bueno. Es decir, No, yo no digo eso, ¿eh? Yo no digo eso. Bueno, pues, yo digo no confiar sistemáticamente. Bien. Pero, no, hombre, ya, pero lo que yo digo es que... con esto me basta, no confiar sistemáticamente. Y luego, segunda cuestión que yo, porque como lo digo tantas veces, me conviene en este sentido puntualizar. A ver, yo soy un ciudadano democrático absolutamente integral, de tal manera que yo creo que el juez, aunque sea un cantamañanas, está legitimado para administrar justicia. Y si me toca, la aguanto. Eso es una cosa distinta. Y por tanto, yo creo que el juez tiene que cumplir una función. El juez tiene que cumplir una función y tiene la legitimidad para hacerlo. Es la única legitimidad que hay. Por lo tanto, y yo, por tanto, eso lo acepto. Lo que yo tengo la legitimidad es cuando veo un cantamañanas vestido de toga, decir, aquí hay un cantamañanas vestido de toga. Por lo tanto, nada más. pidámosle que lo haga rápido y que lo haga bien, claro, y esperemos a ver qué es lo que hace. Y sobre los juicios populares, es decir, en el PSOE es cierto que Felipe González pagó electoralmente lo que tal, pero hay muchos ejemplos y recientes en Andalucía o en Valencia que dicen que no siempre es así, ¿eh? Porque perdonan más a la derecha que a la izquierda. Vamos a ir cambiando de tema porque efectivamente el ingreso en prisión de Luis Bárcenas es uno de los asuntos del día, pero aquí en Galicia sigue vigente, viva esa comisión de investigación de las cajas. Hoy ha habido un pequeño salto cualitativo, que es que AGE ha decidido filtrar, comentar públicamente parte de esa información secreta que forma parte de esa comisión de investigación. Nos vamos al plato de informativos, como siempre está Uxía Rodríguez para darnos detalles de lo que ha pasado en esta intensa jornada con respecto al asunto de las cajas. Cuéntanos, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Pues como decías, ha sido un día muy intenso en la Comisión de Investigación de las Cajas Gallegas. Hoy hemos escuchado muchos testimonios, entre ellos, por ejemplo, el del que fuera director general adjunto, primero de Caixa Galicia y después de Nova Caixa Galicia. Javier García de Paredes reveló que en 2009 el Banco de España sugirió a Caixa Galicia una fusión con la CAM y con Caja Madrid. Él dice siempre apostó por una fusión gallega. Me pregunta, ¿volvería a hacerlo? Volvería a hacerlo. Nas mesmas circunstancias volvería a facelo. Tras o informe de KPMG, a Xunta dicía que a fusión é viable e que non vai a permitir outra alianza que non seña a fusión entre as caixas galegas. Por su parte, el expresidente de la Comisión de Control de CaixaNova, Ramón Álvarez Novoa, aseguró que la fusión fue forzada y acusó a Feijóo de ejercer presión en cuanto a las indemnizaciones millonarias. No conocía las cantidades, como tampoco conocía cómo se comercializaron las preferentes. La fusión era lo único que se aceptaba. La fusión de ambas cajas era muy forzada y de hecho se hizo con calzador. Con el empuje total de la consellera y del presidente. Las preferentes fueron las protagonistas durante el turno del expresidente de la CNMV, Manuel Conte, que dice ver indicios de estafa en su comercialización. Yo he visto en muchos casos de preferentes lo que hay es un divorcio total entre lo que dicen los papeles, en donde los papeles acreditan que la entidad financiera cumplió sus obligaciones de información, y lo que dice el inversor que le dijeron, que le contaron una especie de milonga pues muy distinta a lo que decían los papeles. Yo sinceramente creo que debía haberse establecido lo que ahora ya se ha establecido gracias a las iniciativas del legislador, que es haberle puesto un límite mínimo. Yo creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad. Y mientras, hoy la información secreta de esta comisión de investigación ha dejado de ser secreta. Alternativa Galega de Esquerda ha cumplido su amenaza y esta mañana Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz han entregado a los periodistas la documentación remitida por la Xunta al Parlamento y que hasta ahora tenía el sello de información confidencial, un carácter reservado con el que solo el Partido Popular estaba de acuerdo. As condicións nas que se estaban dadas violaban as normas legais, convertían todo isto nunha especie de pitorreo, dunha burla do Parlamento, sobre o Parlamento e, por lo tanto, dun atentado ás propias potestades
na Cámara de Representantes, dos os membros deputados, os grupos parlamentares, e, por suposto, a viabilidade, a posibilidade de que os traballos da Comisión chegasen a obter os obxectivos, a cubrir os obxectivos que teóricamente se atribuían. Entre esa documentación entregada está el informe que la Xunta encargó a KPMG sobre la viabilidad de la fusión entre Caixa Nova y Caixa Galicia, y el mismo día en el que hemos podido leer ese informe, que no auditoría, los responsables de la empresa han comparecido en la Cámara gallega. Han dejado claro que el suyo fue un diagnóstico acelerado pero imparcial, que ellos no verificaron los datos aportados por las cajas y que se basó en previsiones macroeconómicas que resultaron fallidas. Yo diría que el principal causante sería la crisis, que se ha alargado mucho más e incluso se ha ahondado más de la que partíamos cuando en 2009 hacíamos el informe, que eso ha derivado en el cambio normativo y que ese cambio normativo pues numéricamente también ha supuesto un requisito más alto para garantizar la viabilidad de las entidades. Y ayer escuchábamos a Yolanda Díaz acusando a KPMG de ligar la fusión a la venta de preferentes. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha alzado la voz contra esta acusación. Non ten nada que ver a emisión de preferentes coa fusión das caixas. Nada que ver. Solamente ou persoas que non teñen formación suficiente ou persoas que queren facer un plantexamento torticero poden unir a emisión de preferentes coa fusión das caixas. O que dice KPMG é que se pode devolver o diñeiro do FROP no ano 15 si se emiten preferentes. Pero evidentemente eso non ten nada que ver coa fusión das caixas. Se pode devolver o diñeiro no ano 15, se pode devolver no ano 17, se pode devolver con preferentes, se pode devolver con ampliacións de capital, se pode devolver con emisión de accións. Escuchamos a los responsables de KPMG, pero hoy también han pasado por el Parlamento los responsables de algunas auditorías que veían viable la fusión. Deloitte y Pricewaterhouse han señalado directamente al cambio normativo que exigió elevar el capital principal de las entidades y a la crisis. De haberse manifestado esas estimaciones de comportamiento de la economía, del PIB, del desempleo en general, sí que da unas cifras que eran viables. Realmente los cambios normativos son los culpables, pero los cambios normativos responden a las circunstancias económicas que llevan a esos cambios normativos. Que hemos sido independientes siempre, no tengo la más mínima duda. Es la Comisión Europea la que define la fusión como fundamentalmente sólida, porque en aquel momento cumple todos y cada uno de los requerimientos establecidos por la normativa vigente. Pero si hay unos protagonistas al margen de los comparecientes, son los grandes ausentes en la Comisión de Investigación de las Cajas. Tres de las caras más esperadas en el Parlamento gallego han dado plantón a los diputados. Ni Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni Marta Fernández Currás, ni Joaquín Almunia acudirán a su cita. El exgobernador del Banco de España ha alegado un viaje al extranjero que no puede posponer. La exconsellera de la Xunta en la época de la fusión asegura que no quiere comprometer su deber de sigilo. Actualmente es secretaria de Estado de Hacienda, y el comisario de competencia alegó problemas de agenda para acudir a Santiago. Ague ha anunciado hoy que emprenderá acciones legales contra los tres por incumplir su obligación. Esto es demasiado grave y efectivamente aquí hay responsabilidades penales clarísimas. Desde nuestro punto de vista, como consideramos que hay responsabilidades penales clarísimas, íbamos a actuar en defensa de los ciudadanos. Finalmente, tanto Currás como Almunia responderán a las preguntas de la comisión mediante un cuestionario escrito. Fernanda. Bueno, pues muchas gracias, Uxía. Hablábamos de esa información confidencial reservada, etiquetada de esta forma, información confidencial que hoy facilitó a los medios de comunicación, como acabas de contar, Alternativa Galega de Esquerdas. Básicamente, el grueso de esa documentación tiene que ver con 4 auditorías, que no auditorías, sino informes, realizados por KPMG, por Pricewaterhouse y por Deloitte en diferentes fases del proceso, algunas encargadas por una de las 2 cajas, por las 2 en momentos distintos, y algunas que avalaban un poco el proceso de fusión. Vamos a recordar telegráficamente qué es lo que proponían lo que recomendaban, lo que sugerían, las conclusiones a las que llegaban estas auditorías, que tienen un eje común entre todas ellas, que es que las condiciones cambiaron, las condiciones económicas. Ellos establecían una previsión de evolución de la economía que no se cumplió ni de lejos. KPMG. La operación de la fusión crea una entidad de mayor tamaño, más rentable, más eficiente y más solvente, resultando en una mejora esperada del rating crediticio.
Informe de Price para Caixa Galicia. La fusión de la Caja 2, Caixa Nova y Caixa Galicia parece viable. Informe de Deloitte para CaixaNova. Un proceso de integración supone a medio plazo una mejora en la eficiencia de la entidad. Informe de la fusión. La caja se consolidaría como la sexta caja de ahorros por volumen de negocios y una de las 10 principales entidades financieras en España. Por detrás del informe, el escenario económico. Deloitte en el 2009 aclara que las previsiones de resultados para los años 2009 a 2011 toman como base el comienzo de la mejora de la situación económica. Lo mismo le pasa a KPMG, que en su informe preveía para este 2013 un Euribor del 3,5%, cuando la realidad lo ha ubicado en un 0,5%. Mientras que el informe de la fusión del 2010 ya prevé años extremadamente adversos para las entidades financieras. Cierre de los mercados de financiación, volatilidad, reducción de ayudas públicas y una regulación más exigente. Cambia también la visión de conjunto. Según Price, para la fusión es imprescindible que la entidad agregada, es decir, Caixa Nova, afronte una serie de retos en el futuro para optimizar la decisión. Aunque si lo leemos en el informe de KPMG para la Xunta, la propuesta es que el adquiriente contable fuera Caixa Nova para minimizar cargas futuras en la cuenta de resultados. Los 4 informes coinciden en que para la fusión hace falta una optimización de servicios, que suponía despidos, prejubilaciones, fusión de oficinas y sinergias tecnológicas. KPMG proponía la reducción en Galicia de un 23% de las oficinas con la fusión, pasando de 866 a 671. En el informe conjunto de la fusión se habla de un cierre de en torno a 300 oficinas y 750 prejubilaciones. Price calculaba en su auditoría para Galicia que el ajuste de oficinas supondría un ahorro de 8 millones de euros en 2 años. En el informe de la asesoría KPMG se preveía que las sinergias y los costes de reestructuración supondrían unos ahorros de 120 millones de euros tras la fusión de ambas cajas. Para ello, la cantidad que la entidad integrada solicitaría al FROB sería de 1.489 millones de euros, en unas condiciones de mercado que permitirían su devolución en un plazo de 5 años. El informe conjunto de Price y Deloitte sobre la fusión estimaba el ahorro en un 30%. Bueno, parte de lo que cuentan esas 4 auditorías, como les decía, KPMG, Price y Deloitte, que coinciden en algunas cosas y que se diferencian en otras. Miguel. Bueno, a mí no entiendo muy bien el papel que trata de jugar AGE en este escenario. No creo que se pueda ser observador y al mismo tiempo reventador de la comisión. No creo que sea un argumento decir que esa comisión estaba claro que no servía para nada y luego hacer públicos, precisamente como si fuese eso una piedra filosofal, los documentos que exactamente no sirven para nada. Solo quiero recordar una cosa, es decir, la fusión fue supervisada por la Xunta de Galicia. Evidentemente había no una auditoría, sino una due diligence de KPMG que certificaba la viabilidad del proyecto. Fue certificado también esa viabilidad por el Ministerio de Economía, por el Banco de España y por la Unión Europea. La fusión era tan viable que se hizo y la fusión tenía tanto futuro que sigue estando viva. Otra cosa es pensar de qué manera se puede encarar el futuro desde esta sociedad, desde esta entidad financiera. Pero tenemos una entidad financiera con todas sus debilidades que está dirigida por gallegos y desde Galicia. Es ese escenario que hoy tenemos ahora y que a lo mejor ahora no parece importante, pero cuando el sistema financiero se recupere, y algún día se recuperará, ese parámetro a lo mejor es mucho más importante de lo que ahora consideramos todos. Ese escenario, digo, sería imposible de haber hecho la otra solución posible en aquel momento, que era hacer un SIP con entidades de fuera. Hoy, dentro de Mare Nostrum o dentro de Liberbank, ni tendríamos una entidad dirigida desde Galicia, ni tendríamos una entidad dirigida desde Gallegos. Por lo tanto, simplemente respetar la historia en sus justos términos, y no en el parecer, digamos, que cada uno interpreta. Lourenzo? Sí, a ver, eu efectivamente creo que hai que ponderar o asunto, non? Aquí se observan algunhas cousas, polo menos para min. Unha, que a economía non é unha ciencia. É dicir, esta ilusión... É unha ciencia social. Unha ciencia forense. Esta ilusión de que o idealismo do fin da crise, non? A crise vai a rematar e vai a empezar... O sea, é algo que nos veñen anunciando desde moito tempo, sobre todo os que están na parte baixa da economía, ¿no? A economía é moi complexa, moi diversa, ¿no?
E logo, outra conclusión, a política sempre está por riba da economía, frente ao que nos dicen. É dicir, aquí se fusionaron as caixas porque houve tamén unha decisión política que analizou e, efectivamente, ahora se decía, de aquí a Bruselas. A política está por encima da economía e é importante terlo en conta. Eu creo que é unha boa noticia. Que ocurre? Que non sei por que razón, precisamente, a comisión ten que ser oculta. É dicir, non sei por que esta foto que estábamos vendo antes, isto non culpabiliza a Feijóo. Feijóo quixo facer unha cousa, pois agora que a defenda. É dicir, non sei se posiblemente se puido ter equivocado ou non. A mí se equivocaron Pricewaterhouse, KPMG e todos. E el tamén, non pasa nada. E nos equivocamos todos. Eu tamén pensaba que era mellor unha fusión, eu que sei. Ese non é o problema. Eu creo que o que me preocupa é outro. Sí, pero a pregunta é, se Feijóo non tivera apoiado a fusión, como fixo evidentemente, que se teria dito de Feijóo no seu momento? Cada quen faría política coa súa decisión. Ou cada quen opinaría... Que era moi irresponsable. Non, depende. A mellor se diría eso, efectivamente. Por eso digo, pero eu levo eso a outro punto, efectivamente. Isto non culpabiliza a Feijóo. Que se fixera a fusión. Non pasa nada. É dicir, eu creo que todo conducía a que se fixera a fusión. E a fusión fíxose, nada máis. Outra cousa que funciona como funciona e como ti moi ben describías, está nun estado no que está. A cuestión no Parlamento é por que o segredo? É dicir, eu creo que, sinceramente, como cidadán, agradezolle moito aos que tomaron a decisión non de filtrar, sino de publicitar, que é algo novedoso. No, efectivamente, non ten nada que ver. Ten razón. É algo moi novedoso, que nos permitan conocer que non hai nada, pois non hai nada. Entón, a que se debe o segredo? É a pregunta. É dicir, onde está a vontade de ocultar? Por que a señora Currás, que tuvo un papel fundamental, non quere vir, porque di que lle pode afectar a que? A súa posición personal será. Porque o que ela require e o que nos debe é que nos explique. Do asunto do segredo imos seguir falando, pero, a ver, primeira intervención sobre este asunto, Xosé Luís. A ver, eu teño un doble problema, é que además de non entender a da comisión, non vos entendo a vos. E claro, eso é unha cuestión tremenda. Pero tes unha ventaxa, nos estamos aquí para explicarte. Bueno, pues sí, no, eso. A ver, varias veces incluso. Lo que dijo Feijóo que iba a hacer era unha caixa galega, solvente e non bancarizada, de lo cual no queda absolutamente nada. Pero non é imposible. Bueno, nada, no queda nada. Digamos que no tenemos nada. Segundo, no está regida por gallegos, está regida por el Ministerio de Hacienda, que es el dueño de todo su capital, 100%. Sí. De tal manera que, hombre, no hagamos poemas. Como lo será. Todo lo que hay ahí es en este momento todo del gobierno, todo. Se deben 10.000 millones que el gobierno quiere cobrar. Pero no los va a cobrar por vía de negocio, solamente un matiz, como lo será de un fondo de inversión, si mañana entra un fondo de inversión y compra esa parte... Y cuando se haga eso no me pidáis... Pero no será lo mismo que lo compre un fondo de inversión y que mantenga a los dirigentes a que lo compre Botín. No será lo mismo. No será para ti, para mí es exactamente igual. No, digo que no es lo mismo. Yo no digo que sea mejor ni peor, digo que no es lo mismo. A mí me da igual que lo tenga un fondo de pensiones de América que lo tenga Botín. Voy a decir una cosa que a lo mejor es un escándalo. Yo prefiero que la tenga Botín, ¿verdad? A que la tenga un fondo de pensiones. Esas son opiniones. Bueno, sí, pero yo pienso exactamente lo contrario. No me pidáis el patriotismo de decir que nos queda algo aquí. Aquí no nos queda más que el follón, el problema. Las preferentes, los 10.000 millones de deuda, el escándalo y la estupefacción general ante unos tíos que primero nos dicen que van a hacer una operación y se sacan la foto porque la foto era la de la Caixa Solvente galega y no bancarizada, y que ahora nos dicen que no pasó nada y que ellos cumplieron. No es cierto. Pero eso segunda cuestión. Es intolerable tener que escuchar lo que hemos oído hoy de los señores de KPMG, que lo que vienen ahí a decir es que si se hubiese sabido lo que hoy se sabe, nosotros lo hubiésemos dicho, pero como no se sabía, no lo pudimos decir. Digo, hombre, devuelva usted el dinero. ¿Qué es usted? Porque yo soy un señor que anda por la calle. Por cierto, yo lo sabía. ¿Por qué? Porque yo dije que no. Y hay que tener una credibilidad de que cuando uno dice no se puede ir por ahí y acierta, no se puede decir que fue de casualidad. Bien, entonces, ¿por qué no aciertan? Dicen, tomamos la información que nos dieron las cajas y solo hicimos un análisis. Le pusimos el contexto económico que nos lo daba la consellera de Hacienda y se nos salió una lectura de que a lo mejor era posible. Bueno, hombre, por favor, eso no puede ser la base de una fusión. Contra lo que dice Feijóo, que no tiene nada que ver lo de las preferentes, sí, porque ya estaban previendo que el negocio no era capaz de socorrer las necesidades de la fusión. Y por tanto ya le daban
un augurio. Es mejor que os vayáis preparando para hacer preferentes, porque esa va a ser la única manera de resolver el dinero, entre otras cosas, porque como iba a ser Caixa Galega solvente y no bancarizada, no iba a tener accionistas, ¿verdad? Y por tanto, solo había esa vía. Que diga Feijóo que ahora no tiene nada que ver una cosa con la otra, cuando las deudas vienen de ese proceso. Por cierto, en una de las autoridades, que no sé cuál, porque son todas iguales y todas tienen las mismas características básicas, no estudiaron el tema, tomaron información de dónde les venía, dijeron lo que estaba en la calle y se sumaron a las previsiones de la entonces consellera de Economía. Bueno, pues, por cierto, que hay una advertencia detrás que dice que el core capital de la entidad solvente sería 3 veces inferior al ladrillo basura que tenían dentro. Bueno, eso hay que saberlo también. Y por tanto yo creo que de todas estas cosas, y por último me queda una cosa que la digo en un minuto. No hay que preguntarle, si no valen para nada los documentos, no hay que preguntarle a los de AGE por qué los filtran. Hay que preguntarle al que los declaró secretos por qué los declaró secretos. Los de AGE tienen claro por qué los filtran, porque alguien los declaró secretos y no los quiere enseñar. El que tiene que explicar por qué los declaró secretos es el que los declaró. Las prudencias, Yo soy partidario de que se hagan públicos. Lo que digo es que no son la piedra filosofal. No, claro. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el secreto? Eso es que es importante saberlo. Ahí me parece que la comisión debería reflexionar sobre 2 cosas. Por Primero, cierto, perdón, tú declaras la semana el día próxima. 3 a las 13. Vaya, ahora me ponen una hora taurina. 3 a las 13. Bueno, taurina, sería las 17, la taurina. Nótase que en galegos non sabemos de todo. Bueno, yo no he caído en la procesión del Corpus. Bueno, la del Cristo no, porque es por la noche. Es la única que he ido. Bueno, entonces esa no fui nunca, pero bueno, estoy dispuesto a ir. Decía. Si hay que ir, se va. Si hay que ir, se va. Primero, a mí lo que me parece extraño es que nadie le haya preguntado a Galloso cómo esto que él... Galloso siempre contaba una cosa que era lo del Euribor. Él decía, yo voy a buscar dinero a Madrid y lo traigo para las empresas gallegas. Coño, ¿saben ustedes cuántas termosolares tenía el pavo? Más de 50. Esas empresas gallegas se llamaban Raminova, que han terminado en tal... Y como un hombre de la brillantez de José Manuel Beiras, por el que yo tengo, igual que tú, José Luis, francamente una dependencia afectiva, no nos dio un espectáculo como un buen torero con la presencia de Méndez y Galloso. ¿Por qué José Manuel Beiras evitó? ¿Por qué mi amigo y compañero, ese brillante parlamentario Losada, cuando estuvo Galloso, y para Méndez dejó al pobre chaval de Lugo? Señores, la clase política está pringada. Los tíos de las... No mandaba la política, querido, no mandaba la política, mandaban ellos. Los mandarines de Galicia, como decía aquella famosa novela dedicada al equipo de Sartre, Saint-Germain-des-Prés, eran ellos dos. Y durante 25 años, desde la transición hasta ahora, decidieron ellos lo que se hacía y cómo se hacían las leyes. Y eso es lo que le intentaré explicar yo el día 3 con papeles. Por cierto, no tienen ni los archivos. He pedido documentación que me afecta personalmente y no tienen ni los archivos. Es una vergüenza. Y después, bueno, yo creo que Feijóo, el error estratégico que cometió fue el día que rompió el pacto con vosotros y pactó con el PSOE. En la mano. Yo creo que ese es el error estratégico de Feijóo. Yo creo que hai que facer un pouco de memoria. Temos aquí Feijóo no ano 2009, cando se empeza a falar do FROB, cando se empeza a falar, porque, bueno, isto non é novo. Eu creo que o que sucedeu coas caixas, aparte xa dos erros enormes, clamorosos, cometidos por Galloso, por Méndez e por todos os que, decía outro día o conselleiro de Economía, os que deixaron que fixeran, non? Aparte diso hai un proxecto político que ven xa de antes da crise. O que se quería era acabar coas caixas como modelo, bancarizalas, concentrar o sistema financeiro e ademais centralizalo en Madrid, a poder ser, non? Por iso dixo o Conte, que foi presidente da Comisión do Mercado de Valores, e di, bueno, houve unha comercialización estafa, bueno, vostede non fixo nada para evitalo, porque xa estaba vostede presidente da Comisión Nacional Española do Mercado de Valores e non fixo nada para evitalo, non? Pero dixo tamén que fora unha benzón, verdade? Que o mellor que pasou é que as comunidades autónomas deixaron de ter competencias sobre o sistema financeiro, porque iso era o que perseguían. Entón, Feijóo estivo durante todo o brando ano 2009
e setembro, e outubro, até novembro, sen decir que quería facer. Cando xa había rumores de que Caixa Galicia estaba na órbita, verdade, de Caja Madrid, que Caixa Nova andaba co tema do SIP... No, porque incluso, perdón que te interrumpa, había declaracións expresas de Mariano Rajoy manifestándose nun sentido concreto, que despois foi en contra do que decía Rajoy. Pero que hai que lembrar, daquela estaba gobernando o PSOE, o que facía, desfacía, e houve unha famosa conferencia tamén no Clube Financeiro este de Vigo, do señor Ordóñez, verdade, en xaneiro do ano 2010, o que andaba por ali era un reparto do pastel entre o PSOE e o PP, falemos así de claro. Entón, para o PSOE quedaba Andalucía, quedaba, bueno, la Caixa, con algunha influencia catalana, e para o Partido Popular, pois, o seu gran, verdade, buque insignia, e nós, pois, para repartir, unha iría para un lado e outra iría para outro, creo que estaba deseñado. Feijóo tarda en pronunciarse. E antes, pois hai que dicilo, o Bloque presenta unha proposición de lei no Parlamento que basicamente o que quería si é que mandase a política, pero mandase a política no bon sentido. En que sentido? Bueno, pois mire, o que non poden ser as caixas é un chiringuito privado de Méndez e de Galloso. O que non pode ser a obra social é a competencia entre elas a ver quen fai máis edificios suntuarios, senón que ten que estar comprometida coas necesidades sociais, de verdade, culturais deste país. E ten que haber unha dirección pública, porque son entidades públicas, sociais, do que é a política de investimentos e do que é a política industrial que as caixas fan. Bueno, iso parecía que iba ben, e había consenso en principio entre PSOE, PP e Bloque arredor da proposta do BNG. O PSOE baixouse da burra porque non se sabe, non foi a pesar de Leiceaga, eu tamén teño que decirlo. No, quer decir que se cargan a Leiceaga, bueno, pues efectivamente. O goberno español, co gran Zarrías polo medio, ameaza tal, e logo, cando o señor Feijóo e o señor Pachi Vázquez pactan, modifican a lei para que Galloso e Méndez, aínda que a Méndez parece que o Banco de España dixo non, vostede non pode seguir, puideran estar 2 anos máis. É dicir, todo o que sabemos dos sobresoldos, todo o que sabemos desas indemnizacións millonarias, é que era evidente, é que iso formaba parte do pacto entre o PSOE e PP para que seguiran 2 anos. E o que ten que explicar Feijóo... Pero tú sabes, Carlos, perdón, Miguel, xa remato, o que ten que explicar Feijóo... Sí. Por eso digo, tú sabes perfectamente que la propuesta inicial no era que se quedasen 2 años más. No, pero que luego hubo un pacto para modificar la ley. La propuesta que dicen a Feijóo es o tragas o no hay nada. Este es el problema. Si quieres un éxito político, pero entón Feijóo que ten que facer aí é plantarse. Igual que se tiña que ter plantado aí, tiña que terse plantado frente ao seu partido que apoiou todas e cada unha dos decretos lei do PSOE, primeiro, e logo do PP, porque os deputados galegos do PP votaron todos e cada un deses cambios normativos, verdade, que acabaron coas caixas, e votaron disciplinadamente, pero ademais hai outra cuestión. Claro, e a outra cuestión é que Feijóo ten que explicar unhas declaracións que fixo en setembro do ano pasado. Nunha entrevista, nun periódico de tirase estatal, dixo que el sabía que o capital das caixas estaba trufado de preferentes, pero debía guardar silencio. ¿Por qué debía guardar silencio? Iso ten que explicarlo o señor Feijóo. Bueno, dejadme que avancemos un pouco, es que estamos un pouco, tenemos que hacer unha publicidad, pero antes quería abundar un pouco más en el asunto este del secreto, escuchar un pouco más a Xosé Manuel Beira su argumentación, porque también ha anunciado hoy que va a presentar una denuncia, habla por la vía penal, contra las personas que se negaron a declarar en la Comisión de Cajas. Vamos a escuchar al líder de AGE. As condicións nas que se estaban dadas violaban as normas legais, convertían todo isto nunha especie de pitorreo, dunha burla do Parlamento sobre o Parlamento e, polo tanto, dun atentado ás propias potestades na Cámara de Representantes dos seus membros deputados, dos grupos parlamentares e, por suposto, a viabilidade, a posibilidade de que os traballos da Comisión chegasen a obter os obxectivos, a curiosos obxectivos que teóricamente se atribuían. É gravísimo que tanto Miguel Ángel Fernández Ordóñez como a Fernández Currás como a Almunia se negan a comparecer.
Pois iso, confirmarvos que imos preparar unha denuncia para interpoñer por a vía dos Tribunais de Xusticia, porque isto xa non pode ficar simplemente nunha especie de tira e afrouxa parlamentar dentro do Parlamento, entre grupos parlamentarios e entre o Parlamento e a Xunta de Galicia. Isto é demasiado grave e, efectivamente, aquí hai responsabilidades penales clarísimas. Do noso punto de vista, como consideramos que hai responsabilidades penales clarísimas, imos actuar en defensa dos cidadáns. Nós temos a nosa obriga primordial cos nosos electores. Non só cos 200 e pico mil cidadáns que votaron por nós, para que os defendésemos e para que exercésemos aquí a dignidade, sino do conxunto dos cidadáns que votaron outras opcións e que posiblemente non se sinten igualmente defendidos. Para empezar, moitísimos cidadáns que votaron ao Partido Popular e que hoxe están na rúa manifestándose contra o goberno da Xunta por o problema das preferentes, por exemplo, ou outros problemas por estilo, de acordo? Se nós temos esa obriga, por riba de todo, non pode ser coartada por disposicións que, ademais, nós consideramos que son ilegais. Se a Xunta emprende accións contra nosotros, contra nós, seguramente sairía o tiro por a culata, porque entón, nese proceso, poñese manifeste que era o que é ilegal é declarar segredos eses documentos. Habla Xosé Manuel Beiras de la posibilidad de que se emprendan algún tipo de acción contra ellos por haber revelado esos secretos, porque a eso se refirió precisamente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A Xunta cumpriu co seu deber remitindo ao Parlamento 33.000 folios e 187 documentos. O Parlamento de Galicia ten un grave problema. Os letrados da Cámara, a Mesa e a Xunta de Portavoces teñen un grave problema. E máis problema me dá a sensación de que pode ter AGE, que é revelar información contable e violar os secretos bancarios. O Parlamento galego, a Mesa, a Xunta de Portavoces e os letrados terán que dilucidar que pode ocurrir e en que responsabilidades se pode incurrir. Bueno, amenazas por ambas partes, por parte del presidente de la Xunta por la decisión de AGE de revelar esos documentos y por parte de AGE en relación con las personas que no van a comparecer, incluida la ex consellera de Facenda, Marta Fernández Currás, que efectivamente en estos momentos es secretaria de Estado y a la que también se refirió Alberto Núñez Feijóo. Parece deducirse de lo que dice que no está muy de acuerdo con que la señora Currás no se pase por la comisión. A min o que me gustaría que comparecera, evidentemente. Si vostede me pregunta, eso vai a invadir ou inhabilitar a comisión? Mire, non se preocupe, se non comparece físicamente, comparecerá por escrito e, en todo caso, o presidente da Xunta actual quixo e quere e comparecerá. E, en consecuencia, o presidente do Goberno da Xunta de Galicia quixo comparecer, quere comparecer e comparecerá o próximo venres. E eu asumo a responsabilidade que proceda. ¿Me vas a permitir, José Luis, que diga o que acabas de decir? No, pero lo juro que era verdad. Yo a la mañana cuando lo leí, venía, no sé si en el coche, no sé dónde, cuando lo oí, y entendí que iba a comparecer en espíritu. En lugar de por escrito, en espíritu. Es un bon quebracabezas. Sí, brevemente, lo grueso, porque creo que acabas de elaborar unha teoría. No, é que é un bon quebracabezas, porque ao final quere que Currás este, para que se explique ela. É evidente. O sea, outras cousas non lle importan. Eu tamén quero que este mafo. E tamén queremos que as cousas non señan segredas. El quere que este Currás, para que ela explique por que era conselleira do ramo. E se explica ela, non se explica el. Eu creo que isto é evidente. Pero sigue sin saberse por que. Cada vez que alguén da administración ou da política galega fala de que non os letrados, a xudicatura, impiden que se sepa algo, é mentira. E non hai nada, o sea, eu como cidadán normal que estou falando aquí, non hai nada no que acabo de escutar que me diga que iso ten que ser segredo. Por eso, onde está o problema? E intento explicar o que antes non entendía Barreiro, polo menos na miña intervención non da outra. Pode haber un erro político, pode haber unha decisión equivocada, pode haber que explicalo. Non, eu falo de outra cousa. Pode que todo conducira coa información que había a que aquilo non fora viable e se bancarizara. Todo eso pode ocurrir e se pode explicar. O problema está, efectivamente, eso non fai nada segredo. O problema está na cuestión das preferentes. Aí é onde está o problema. E no custe político que haxa que pagar si se demostra, ou no debate parlamentario da Comisión, se chega á conclusión de que o que di Xosé Luis Barreiro é verdade. Tenemos que hacer una pausa publicitaria. A la vuelta vamos a tratar de hablar, aunque sea unos minutos, del asunto del tax list, de consecuencias previsiblemente gravísimas para el sector naval gallego. A la vuelta.
Chao.